¿qué tal? Soy Berenice Marín de la Unidad Sendero de Auxiliar de Psicología Educativa. Mi proyecto final es sobre el acoso infantil. Antes que nada debemos saber qué es el acoso. El acoso es la acción de acosar, de molestar o de agredir a una persona, ¿sí? Ya sea verbal, psicológica, físicamente, eso es agredir, ¿sí? Y si estamos hablando de acoso infantil, pues nos referimos a los niños. Y para hablar de los niños es de pequeñitos hasta adolescentes. Pero ¿qué ocasiona el acoso infantil? En muchas veces ocasionan la falta de conocimiento de los derechos de los niños, que las personas están en un nivel socioeconómico bajo, el alcohol, la drogadicción, ¿sí? Muchas veces el embarazo no deseado, muchas veces el círculo donde se desarrollan los niños. Pero al hablar del acoso infantil, siempre se nos viene a la mente el acoso sexual. Y no, hay muchos tipos de acoso, ¿sí? Está el psicológico, está el verbal, está el físico, está el autoritario, está el escolar. Entonces, no nos encasillemos nada más al acoso sexual. Los niños pasan por muchas etapas de acoso infantil, ¿sí? En muchas ocasiones, los infractores o los acosadores están en sus propias casas, siendo los tíos, los padres, los primos, los hermanos, los amigos, los abuelos, las mismas madres. La UNICEF a partir del 2010, en los estudios que realizan, marcó que el acoso sexual se da más en las niñas, más que el acoso de violencia se da más en los niños. Pero esto no deja de ser un problema, ¿sí? Porque no deja de ser un acoso, ¿sí? Un molestar al niño o agredir a un niño, ¿sí? Las causas del maltrato infantil, de acuerdo a las investigaciones, se realizan a base de un test para saber qué lo causa, si es por un trastorno o si es por conducta, ¿sí? Todas las investigaciones que la UNICEF ha hecho se han basado en algunos métodos. El primer método es el método sociológico, que es donde estudian la relación que tiene el niño sobre su entorno, ¿sí? Sobre su el nivel económico, su nivel de aislamiento social, ¿sí? También estudia el método cognitivo, que estudia la desprotección de los padres, el que dejaron a los niños para que se presentara esa situación. Eso es lo que estudia el método cognitivo, el que si se les hizo un daño, cuánto les afectó a su mente, cuánto se les afectó cognitivamente, ¿sí? Siendo que los cuidadores los abandonaron. También se utiliza el método psiquiátrico, en donde se utiliza si el niño que es abusado padece de algún trastorno o si el acosador padece de algún trastorno. O en muchas ocasiones, si los padres o la madre o el padre es el acosador, si alguno de ellos padecen algún trastorno psiquiátrico. Sí, el método de procesamiento de información es para saber por qué se llevó a cabo el acoso o por qué se llevó a cabo la violencia o el acoso sexual o el bullying, si es por negligencia, si es por abandono, si es porque los niños estaban solos, si es porque nadie los estaba cuidando, si porque mamá o papá tuvieron que trabajar, ¿sí? También llevan un método de estrés, ¿sí? Pero ¿por qué el método de estrés? Es para ver la manera de cómo los niños les ha afectado en su entorno social, psicológico, cognitivo y cómo pueden desarrollarse en la sociedad. Por lo cual, la UNICEF ha marcado estos métodos de investigación a base de test, a base de estudios psicológicos, a base de estudios psiquiátricos y a base del estudio del entorno del niño. ¿Sí? Mi proyecto final se basa previamente en eso, en prevenir el acoso infantil, ya sea físico, sexual, de autoridad, escolar, ¿sí? Muchas veces los padres, los maestros, los médicos, ¿sí? Los cuidadores como los abuelos, somos los que tenemos la oportunidad de estar al pendiente de los niños y somos los que a veces les hacemos daño, ¿sí? Tanto nosotros como marcamos la autoridad, como los mismos padres en la violencia o en el acoso sexual. Sí, mi método se basa en prevenir, pero en prevenir ese acoso, ¿sí? Pero aquí juega un papel importante el pediatra, ¿sí? El pediatra y el médico, porque son los principales
personas que nos detectan si ha habido un acoso tanto sexual como violento, ¿sí? Mi proyecto final lo estoy marcando en tres partes. Sí, la prevención primaria, que es para dar una sensibilización y una formación a los padres para que crean más vínculos de cariño ante sus hijos, sí, que intervengan las escuelas, que intervengan los maestros, que se haga una escuela para padres, que se hable de los embarazos no deseados, que se busquen un método sistemático para que ayude a las guarderías a tener una buena calidad y vínculo afectivo con los niños, presentarle a los padres cuáles son los derechos de los niños, cuáles son las obligaciones de ellos como padres para que no se lleve a cabo la violencia infantil. Sí, los niños son los que están sufriendo, los niños es nuestra sociedad del futuro. Necesitamos identificar los valores y las fortalezas que los niños pueden trabajar con sus padres y los padres con sus niños. Y nosotros como maestros necesitamos reforzar esto. Por eso a eso le llamo prevención primaria, para que ya cuando tengamos ese vínculo cambiemos a nuestra prevención secundaria. Nuestra prevención secundaria es reconocer a base de los test y a base de la ayuda del médico, del pediatra, del psicólogo, de la trabajadora social, del maestro, con la ayuda de ellos, marcar unos test y unos estudios donde podamos reconocer la violencia que sufre el niño, que si los padres son alcohólicos, pues llevarlos a un centro de rehabilitación, permitir que reconozcan las problemas de los padres, ya sea conductuales, de trastorno, la situación infantil, de violencia, de la violencia doméstica, reconocer el maltrato físico, el maltrato emocional de los niños. Eso es una prevención secundaria. Y la prevención terciaria que yo marco en mi proyecto es buscar instituciones que me apoyen a llevar a los padres o a llevar a las personas que le están haciendo daño al niño a unas terapias y recluirlas ahí, ¿sí? Apoyarme a lo mejor en el DIF, apoyarme en asociaciones como Villa Integra, como asociaciones que ayudan a la mujer. ¿Para qué? Para que les den pláticas, para que les ayuden a superar este trauma, para que lleven a sus niñas, para que lleven a sus niños con los pediatras, con los terapeutas, con los psicólogos, los orientadores que nos ayuden estas personas a englobar un mejor sistema para marcar derechos de los niños, los valores, las fortalezas y cuidar entre todos que el niño no pueda sufrir violencia, que el niño ya no pueda sufrir un acoso sexual, un acoso verbal. ¿Qué pasa cuando le permitimos al marido que le grite a la niña que es una tonta, que no sirve para nada, o gritarle al niño que no sirve para nada, que no sabe cambiar, no sé, un simple clavo, quitarlo de la pared? Es un acoso para un abuso infantil, ¿sí? Y hay que marcar muy bien a los padres que los niños tienen derechos y que los niños debemos de ser empáticos con ellos, ¿sí? Y para eso necesitamos trabajar desde una institución con ayuda de médicos, psicólogos y personas que nos apoyen a nosotros, ¿sí? Como trabajadores de la educación. Mi proyecto se basa simple y sencillamente en la prevención para el acoso infantil, en esas tres partes, ¿sí? Ya que detectamos que el niño ha sido abusado, que el niño ha sido acosado, pues pasar al segundo término de ayuda, apoyarlo con los psiquiatras, con el pediatra, con el orientador, el trabajador social, para después canalizarlo a una institución. Pues por mi parte es todo. Espero que me hayan entendido un poquito y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.